Calidad y excelencia desde el campo a la mesa. Grupo Olio nos une ir más allá. Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hoy vamos a conversar con el abogado de la expresidenta de la Nación, con el doctor Carlos Beraldi, en un momento que me parece que, más allá de los tecnicismos jurídicos, es interesante ver la posición del doctor Beraldi. De paso, quiero decir que, más allá de que él esté hoy siendo el abogado de quien es, de tantas personas que es, para los que hemos tenido la oportunidad de pasar por la Facultad de Derecho o los que hemos tenido la oportunidad de ver la actuación de los abogados, es una de las personas que más conoce en la Argentina de Derecho Penal y también de procedimientos penales, especialmente sobre lo que ha escrito y mucho. Digo, estamos hablando frente a una persona técnicamente muy respetada, irreprochable y que sabe de derecho. Luego patrocina a la expresidenta de la Nación, pero el orden es este. Digo que es importante porque ayer el candidato a presidente de la Nación, Alberto Fernández, en una nota que hicimos, planteó que había un forzamiento político para involucrar jurídicamente a Cristina Fernández de Kirchner en todas y cada una de las causas. Y también dijo que había una suerte de procesamiento con pedido de prevención dentro del Forum Shopping. ¿Qué es el Forum Shopping? La posibilidad de que vos, esto en los 90 era muy común, que casualmente en los sorteos de las causas iban siempre al mismo lugar, como cuando vos al shopping y elegís el negocio en el que querés comprar, esto sería como ir a la justicia y elegís el juez que te toca. Y la pregunta que uno se hacía es, todo el tribunal, o sea, todo el poder judicial en el ámbito federal está dentro del Forum Shopping, porque pensemos que hay causas de primera instancia donde intervino un juez y un fiscal, después hubo una revisión en la Cámara, eventualmente una revisión en la Cámara de Casación, y Alberto Fernández dijo, sí, hay una elección premeditada para complicarla. Esto lleva a una pregunta. Si fuera cierto, supongamos que todas y cada una de las causas contra Cristina Fernández de Kirchner son jurídicamente amañadas, empujadas por el Forum Shopping, ¿qué va a hacer un presidente de la Nación si es electo con esos jueces que evidentemente no cumplieron con la ley? Bueno, hasta ahí no llegó el doctor Fernández, pero me gustaría que repasáramos un poco con el doctor Beraldi cuáles son las causas, en qué estado están, qué visión tiene y qué perspectiva tiene en algo que en la justicia argentina lamentablemente es un mal, que es el paso del tiempo como modo de no fallar, sostener en el paso del tiempo procesamientos como un modo de apriete político, esto existe definitivamente, y tener en claro que no somos todos iguales ante la ley, que hay muchísimas causas que pasan las mismas vicisitudes que muchas de las notorias y nadie sabe, así que ya lo recibo al doctor Beraldi para conversar de todo esto. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto verlo. Buenas tardes, mucho gusto. Por favor, tome asiento. Primera vez usted también acá, ¿no? ¿Cómo? Acá primera vez. Sí, sí, otras veces hemos hablado, pero no. Exacto, en la radio, pero no nos conocíamos personalmente. Bueno, ¿arrancamos? ¿Cómo no? Le cierra esta expresión, traté de citarlo textualmente, Alberto Fernández. Hay un forzamiento político amañado para inventar jurídicamente una causas contra el expresidente. Generalmente lo que yo hago no es opinar sobre lo que opinan los demás. Lo que yo hago es describir hechos. Los hechos que han ocurrido en estos últimos 3 años creo que indican que lo que se dijo está bastante cercano a la realidad. Por ejemplo, de todos los expedientes en donde Cristina Fernández de Kirchner se encuentra vinculada, procesada, todos han caído en el mismo juzgado. Hay 12 juzgados federales y uno de esos juzgados, que es el que está a cargo del juez Bonadío, es el que interviene prácticamente en todos. Tengo que decir que es prácticamente porque también hay otro juez, que es el juez Ercolini, que también interviene, pero interviene casi por derivación, no porque sea un protagonista particular. Cuando estos expedientes fueron a la Cámara que tenía una determinada integración, los jueces que naturalmente correspondían fueron desplazados por un problema que no tiene que ver con estas causas, y la Cámara Federal fue llenada por jueces designados sin el procedimiento que corresponde, que es el que establece la Constitución, sino a través de traslados que se hicieron por disposiciones del Consejo de la Magistratura, que claramente lo maneja el Poder Ejecutivo, o por lo menos el oficialismo con sus alianzas políticas. Adrián Paenza decía que si esto hubiese sido sorteado como correspondía, las probabilidades de que todas las causas cayeran en lo de Bonadío eran de una posibilidad algo así como de 40 millones en una. Es decir, esa es la situación que se presenta respecto del tema que usted mencionó del Forum Shopping.
Y la verdad que esto es bastante preocupante, sospechoso, porque hace una de las garantías básicas, que es la de el juez natural. La del juez natural. Esa sería la primera aproximación. Y ahora sigo para hablar sobre el fondo. La pregunta directa es, ¿el juez Claudio Bonadío goza de la imparcialidad mínima para ser juez? No, yo creo que eso es como discutir la ley de gravedad. Mire, ahí le voy a mostrar claramente la doble vara. Acaba la Cámara de Casación remover al juez Slokar sobre la base del argumento de que él había sido previamente denunciado, tanto pedido juicio político como con alguna causa penal, por la legisladora Carrió. Bueno, este argumento con el que se lo desplazó a Slokar lo he usado en más o menos 15 causas o en 15 oportunidades. Y la misma Cámara de Casación siempre me rechazó este argumento. Es decir, ¿cómo puede ser que en un caso funcione y en otro caso no funcione? Y la verdad es que lo que dice el Código Procesal Penal en el artículo 55, inciso 9, es que cuando hay un pedido de juicio político, el juez debe ser desplazado. Y esto no significa que sea parcial o imparcial, sino que ya existe lo que se llama el temor objetivo de parcialidad y con eso alcanza. Digo, para decirlo torpemente, el juez Bonadío actúa de esta manera, supongamos que usted tiene razón, actúa de esta manera, ¿por criterio propio o por un joystick de la Casa Rosada? No, yo la verdad que no tengo una hipótesis definitoria. Yo creo que más por lo que él quiere que por lo que le pueden llegar a pedir. Esta es mi impresión, pero si hay además factores conducentes o causas concomitantes, eso no lo puedo descartar. Pero lo conozco cómo actúa, conozco los grados de arbitrariedad que tienen y en esta causa le dieron rienda suelta, vamos a decir. ¿Usted siente que hay arbitrariedad y venganza? Sí, arbitrariedad y venganza, bueno, no sé qué puede estar él reclamando como una ofensa anterior, eso lo desconozco, pero sí que hay arbitrariedades muy graves. Curiosidad para los legos, ¿usted puede llegar al despacho y conversar más allá del escrito sobre esta situación? No, nunca he conversado. Me decían también que yo era enemigo del juez, la verdad que yo no lo conozco, más que haber tenido 2 o 3 conversaciones en creo que 20 años. Así que yo no tengo ninguna posibilidad de acceder al despacho del juez y tampoco lo haría porque no tiene ninguna razonabilidad que yo me presente ante una persona que tiene estos grados de arbitrariedad. Menos hoy, ¿no? Menos en el contexto Menos de... hoy, con esta, digo, porque... Aclaremos que no es inhabitual que muchas veces los abogados se presentan ante el juez para discutir cuestiones de la causa, fuera del papel escrito, de la presentación. ¿Usted no tiene intención de hablar con Bonadío? No, porque ni siquiera vienen las declaraciones. Es decir, hay una obligación que tiene el juez de participar en las declaraciones indagatorias y ni siquiera viene la declaración, con lo cual claramente no tiene la posibilidad, no existe ninguna posibilidad de tener un diálogo. Explique casi como si estuviera en la facultad. El código dice el juez tomará personalmente la indagatoria y el juez no va. No va. ¿Esa indagatoria es nula? Por supuesto que es nula. Por supuesto que es nula. Encima el acta tiene una falsedad porque dice que el juez está presente. Porque cuando uno escribe dice, estando presente su señora en su despacho. Exactamente. Pero bueno, son cuestiones que son propias de los vicios que tiene el procedimiento. No digo que en este caso únicamente no esté presente el juez. En muchos otros casos no está presente. Pero bueno, tratándose de la envergadura que tienen estos expedientes que va a declarar la expresidenta de la Nación, por lo menos esa formalidad tendría que haber sido cumplida, ¿no? ¿Usted la patrocina en todas las causas? Menos en una, que es la causa del memorándum. En esa yo no participo. ¿Por lo cual están 16 causas? Más o menos. Le digo porque siempre aparece una nueva. Sabemos que ante los tribunales orales son 5. En la primera instancia hay 8, con lo cual ya tendríamos 13. Y posiblemente ande alguna otra dando vueltas de la que no estamos por lo menos formalmente notificados. ¿Le costó tomar el patrocinio de la doctora Kirchner? No, al contrario, defender un expresidente de la Nación es todo un desafío y aparte es un reconocimiento que me hayan elegido a mí. Me voy a meter en cuestiones privadas que me van a decir no tengo por qué contestarle. ¿Cómo llegó a usted la doctora Kirchner? Yo conozco a su sobrina, la doctora Mercado. La hija de Alicia. La hija de Alicia, exactamente. Yo he dado cursos en Santa Cruz de Derecho Procesal Penal, también lo hice en Comodoro Rivadavia y teníamos alguna relación profesional. Cuando apareció la causa de Otesur, allá en el año 2014,
Romina Mercado me llamó, me pidió que la representara. Yo la verdad pensé que, por lo que me había contado, era una causa menor, más allá de que tenía trascendencia pública, y empezamos a trabajar. Bueno, en ese expediente tuve éxito, por lo menos digamos, parcial, porque bueno, estos planteos de nulidad que yo venía haciendo condujeron a que Bonadío fuese apartado de la causa. Y bueno, seguimos trabajando y un día me pidió que fuera a Olivos, con ella, que la expresidenta, en ese momento presidenta, me quería conocer. ¿Le juega la cuestión personal, política a la hora de técnicamente hacer la defensa? No, ninguna. No es una defensa técnica que yo hago. Sea presidenta o sea ministro o no sea ninguna de estas cuestiones, frente a una imputación penal, la manera de demostrar su inocencia siempre es la misma. Es decir, si se cometió o no se cometió el hecho, si esto tiene significación jurídico-penal. Digamos, Código y prueba. Código y prueba. Luis, no soy inocente de pensar que las cuestiones políticas no condicionan los criterios, pero sobre la base de una defensa técnica bien sólida, las demás cuestiones se tienen que ir encajando. Si no, pondrían a otro. Yo hago el chiste que alguna vez al presidente de River le preguntaron en una conversación con el ogro Fabiani, decía por qué lo habían puesto, y dice, bueno, querían un 9, porque el ogro Fabiani decía quería ser un hincha de River. No, pusieron a un 9. Obvio. Bueno, no es que yo me ponga la camiseta 9, pero me pusieron como defensor técnico y ese es el rol que desarrollo de manera, más destacada de todo lo que puedo hacer, más allá de opiniones políticas. ¿Pero acá, usted? No, nunca fui acá. La verdad que nunca fui acá, soy peronista, siempre fui peronista y durante el gobierno de Cristina, bueno, tuve coincidencias y otras situaciones en donde no estaba de acuerdo. ¿Lo llama Mauricio Macri, lo patrocina? En algún momento pasó por el estudio, cuando fue la causa de las escuchas. Y yo en ese momento no lo defendí por una circunstancia que se había presentado, pero sí soy el abogado de quien era en su momento el ministro de Educación. Ah, que era... Mariano Nardowski. Mariano Nardowski. Recordemos, escuchas en las que involucraba, ilegales, que involucraban incluso a la familia del propio actual presidente. Actual presidente, y bueno, lo defendí. O sea, lo mío no es una cuestión política, es una cuestión técnica. Yo tengo mis clientes y bueno, lo desarrollo esa defensa. Hoy no podría, la verdad, quiero ser totalmente honesto, hoy no lo podría defender a Mauricio Macri porque, bueno, ya existe todo como un trabajo que uno ha hecho en donde, bueno, no solamente existe la defensa del caso, sino también ciertas imputaciones que uno hace sobre falta de justicia, interferencias, con lo cual si yo estoy diciendo eso, se me tornaría incompatible. Mal podría. Mal podría, más allá que los dos somos de Boca. Hablemos un poco de las causas. Esta suerte, digamos, Alberto Fernández plantea, más allá que yo no quiero preguntar lo que dice Alberto, plantea una suerte de conspiración. Sí. Y yo digo 15, 17 causas. Hay un juez instructor, en algunos casos hay un tribunal oral, una cámara de revisión, una cámara de casación. ¿Están todos complotados contra Cristina? Bueno, lo explicaba antes. Las causas se fueron armando sobre, digamos, ciertas hipótesis. En un primer momento eran los negocios que supuestamente había desarrollado la familia con el alquiler de propiedades. Bueno, en ese camino teníamos pronunciamientos favorables que habían dictado los mismos jueces que ahora intervienen. Por ejemplo, Ercolini. Ercolini había dictado un sobreseimiento en una de las causas más importantes, que era un expediente vinculado al alquiler del Hotel Los Sauces. Teníamos criterios claros, incluso de estos mismos jueces que ahora están interviniendo en estos expedientes. Ese mismo juez cambió de criterio. Entonces, frente a este cambio de criterio, ¿qué tengo que pensar yo? ¿Que se complotó o no? Bueno, a lo sumo voy a pensar que se olvidó de la aplicación del derecho. Lo mismo nos pasa con algunos jueces de Cámara que decían todo lo contrario. Si decimos complot, parece como que estamos nosotros victimizándonos. Yo quiero describir la realidad. Los mismos jueces que pronunciaban que en estos casos no había delito, ahora cambiaron. ¿Es complot o no es complot? O cambio de criterio, o circunstancias del hecho que llevaron, matices de esto que se acercaron al tipo objetivo del derecho penal. Eso es un poquito ingenuo lo que está diciendo Luis. Son los mismos hechos, las mismas causas, las mismas imputaciones penales. Entonces yo no veo que haya un comportamiento inocente. A lo sumo hay un criterio de ubicuidad política que creo que tiene que ser totalmente descartado de la Administración de Justicia. Ahí sentado el fiscal Federico Delgado dijo: los jueces tienen más claro el calendario electoral que los políticos mismos. ¿Comparte eso?
Y yo creo que sí, en Comodoro Pi siguen ese calendario. Si no, nos tendríamos en este momento el juicio de obra pública. Si quiere pasamos a una causa Sí, por favor. en particular. La causa de obra pública, en donde se está sustanciando el primer juicio oral respecto de la expresidenta y de otros exfuncionarios, está, diríamos, desarrollándose porque se corresponde con un calendario electoral. Ese es un juicio que no tendría que haber empezado, porque no están las pruebas, no están las pericias hechas, hay planteos de nulidad y un montón de otras circunstancias que son las que hoy planteé en la audiencia, en la que se justamente trataron cuestiones preliminares, y son planteos, la verdad, que si un estudiante de Derecho me dijera lo contrario, se va a los 5 minutos. No, pero digo, aclarémoslo porque por ahí, con toda razón, algunos productores me dicen, explica qué está queriendo decir. O sea, hay una primera parte del proceso que significa colectar la prueba para saber si uno procesa sobre ese dicta faltamiento, Claro. así lo brutamente. Sí, sí. O sea, ahí tengo una sospecha fundada, no hay nada o me quedo con la duda. Usted dice, todavía no se colectó todo este primer momento y se pasa directamente al juzgamiento. Mire, voy a ser breve. En una investigación está la etapa de instrucción y está la etapa del juicio. En la etapa de la instrucción uno recolecta las pruebas más importantes. Si uno investiga una defraudación y dice que hubo un sobreprecio y que la obra no se hizo, lo acredita con la prueba básica, una pericia. No se hizo, la pericia no se hizo. Fuimos al tribunal oral. ¿Qué hicimos en el tribunal oral? Bueno, antes de empezar el juicio, hagamos la pericia. Bueno, la pericia no se hizo. Y el juicio empezó. Entonces, la teoría, diríamos, para desarrollar en un caso se basa en tener las pruebas sobre las que vamos a discutir. Esta como una de las tantas irregularidades que existen en ese juicio. Es decir, no teníamos por qué haber empezado. Pero no porque no queremos discutir, porque queremos tirar la pelota afuera, porque en definitiva creemos que es culpable y entonces vamos a chicanear. No, es porque no se puede discutir seriamente. Ahora, fíjese, en el caso de Lázaro Báez, obra pública, lo voy a tratar de citar lo más que me acuerdo, porque es eterno leerlo todo esto. El fiscal Policita y el fiscal, se me escapó el otro fiscal, bueno, el otro fiscal, Máiquez, gracias, sostienen grosso modo esto. Lázaro Báez, unos meses antes de la asunción de Néstor Kirchner, arma una empresa de construcción. Sí. En poco tiempo esa empresa de construcción se transforma en la más poderosa, porque obtiene licitación y porque se compra una enorme empresa y se queda con el 80 y pico % de la obra pública. ¿No es sugestivo que un hombre que venía de ser empleado de banco, con todo respeto, arma la empresa antes, se compra una empresa grande, se queda con las licitaciones y se la pagan toda a uno cumplido? Hay muchas cuestiones que pueden ser, diríamos, analizadas desde el punto de vista, ¿no le parece sospechoso? ¿No le parece que esto esté mal? ¿No? Ahora, yo me tengo que poner frente a lo que constituye una imputación penal. ¿Es delito o no es delito? A mí lo que haya hecho Lázaro Báez, en realidad, no se relaciona con mi trabajo. Mi trabajo se relaciona específicamente para saber si en esas obras hubo irregularidades, si las hubo, si se desarrollaron en la provincia de Santa Cruz, quién las controlaba, y si, en definitiva, de la actuación de la expresidenta de la Nación se puede conectar algún acto concreto con esas irregularidades, que es lo que yo planteé hoy en el juicio. A la expresidenta no la acusan porque sea responsable, porque Lázaro Báez no presentaba un papel o cotizó, digamos, a un precio incorrecto, sino que la acusan por dos circunstancias. La primera es por haber designado a los ministros, por haber designado a los secretarios de Estado, por haber designado al director nacional de Vialidad. Y por otro lado es por haber direccionado fondos hacia Santa Cruz para inversiones en materia vial. Los dos actos, estos que estarían como, digamos, en una superestructura, son actos totalmente legítimos. No hay nadie que pueda cuestionar que si ella mandó una ley al Congreso, el Congreso, al votarla, dio un acuerdo a esa, digamos, asignación de presupuesto. Es decir, esto es lo que yo planteé hoy en el juicio. Es decir, mire, si quieren discutir, discutamos, pero discutamos lo que puede ser delito, no lo que ya evidentemente no puede ser. Un acto una designación, un acto político no justiciable desde no, seguro, y sin ganas de hacer chicana. Yo a veces me gusta hacer alguna maldad, pero lo concreto es que si por designar funcionarios uno puede tomar la responsabilidad por lo que eventualmente ellos hayan hecho, me permití recordar que a los 3 jueces y al fiscal también los designó Cristina Fernández de Kirchner, eligiéndolos de una terna,
y a través de un decreto que promulgó esas designaciones. Y que en el caso del Congreso, cuando las leyes fueron al Congreso y se votaron los presupuestos, no votaron solamente los legisladores oficialistas, sino que votaron también los de la oposición, e incluso haciendo elogios hasta sobre la manera como se asignaba la obra pública. Y el deber de control, porque digo, se lo tendría que votar a abogado Lázaro, usted me va a decir, mire, yo no lo defiendo, pero digo, el deber de control de el pago, esto aritméticamente mostrado por los fiscales, se les pagaron toda la obra pública a la empresa de Lázaro Báez, a las otras no. Se le pagaban aún violando los plazos y con los incumplimientos de la obra. Digo, el deber de control de eso, que casualmente a Lázaro le pagaban antes, bien y todo, y a los otros no. Bueno, y yo creo que si yo hubiese sido fiscal, lo primero que hubiese realizado es una pericia para demostrar si esos pagos efectivamente se realizaron de esa manera, si efectivamente era al único que le pagaron, porque si no es mi palabra. Y las palabras de los abogados, de los fiscales, en realidad pueden tener, digamos, ser consideradas, pero se tienen que asentar en pruebas. Esa prueba no la hicieron. Y respecto a los órganos de control, porque no hay prueba, no hay investigación. El único informe, mire Luis, el único informe que se hizo aquí es un informe que hizo la propia Dirección Nacional de Vialidad, y en ese informe dice que las obras están construidas en un 99% bien. Eso dice el informe. Pero no hay, corríjame, no hay una pericia tomada con algunos casos testigos por la imposibilidad de auditar toda la obra pública que les permite repetir el procedimiento. Esto dice el fiscal Policita. Luis, no hay nada. Esa es la pericia que pedimos nosotros. Nosotros primero pedimos que auditaran toda la obra pública. Obvio. Después pedimos que, bueno, si no quieren toda la obra pública, bueno, la de Santa Cruz. Si no quieren la de Santa Cruz, bueno, las 51 obras por las cuales se está acusando. Bueno, no quieren las 5 que ustedes elijan. Esa pericia por las 5 obras todavía está en veremos, se está desarrollando. Tampoco está esa pericia. Pero quiero retomar una cuestión anterior. Usted dice los órganos de control. Hay una cuestión clara. Estas licitaciones son realizadas enteramente en la provincia de Santa Cruz, y los que hacen todo este procedimiento son funcionarios provinciales, respecto de los cuales existen órganos de control dentro de la propia provincia. Bueno, esos son los que tienen que responder. Me permito recordar, porque van a decir, es Santa Cruz. Bueno, entre el gobernador Peralta y el gobierno nacional, durante la presidencia de Cristina Kirchner, no había una buena relación política. Pero pregunta más genérica. Quien da los fondos, que es la autoridad nacional, ¿no tiene deber de auditar si esos fondos se aplican para el destino determinado por ley? Existe un control. Existe un control dentro de los organismos, diríamos, que están en la última línea de la Dirección Nacional de Vialidad. No me quiero escapar de la respuesta, pero quiero decirle lo siguiente, y esta es otra irregularidad. Esos funcionarios, los gerentes de administración, el gerente de, digamos, desarrollo vial, no están en este juicio. Esos tipos, esas personas, para decirlo técnicamente, son personas que están fuera del juicio, están en otro expediente que está dentro del tribunal oral, pero que está separado de este juicio. Entonces yo lo que planteo, sin ser un genio, sino con sentido común, metamos a todas estas personas dentro de un proceso y hagamos un juicio único. Si vamos a averiguar la verdad, que se presenten todos los que tenían que haber participado o los que participaron, y cada cual dé su versión. Por eso el juicio no tenía que haber empezado. Porque el juicio necesita, primero, tener una pericia, segundo, tener a todas las personas que están siendo sospechadas y que tienen que ir al juicio y decir su verdad. Había una idea, porque vio que dicen que inventan el derecho procesal. Hay un juez, Bonadío, que dice que tiene el derecho procesal creativo. Entre las cosas que crearon, que inventaron, es que uno empieza un juicio oral en donde se desarrollan, digamos, acusaciones contra un grupo determinado de personas, 13, 14, el juicio empieza y cuando estamos por la mitad del juicio, otro grupo de personas que están fuera se meten acá adentro. Como si, en definitiva, fueran que entran, digamos, en el segundo tiempo del partido. Bueno, esto es técnicamente una barbaridad. Y lo acaba de decir justamente la Cámara de Casación en una situación idéntica. Dijo, mire, esto es todo nulo. Entonces, como no quiero que lleguemos al final y dentro de 2 años los jueces digan, no, la verdad que no podemos resolver, es todo nulo, hay dudas. Entonces, lo que yo estoy pidiendo... Sañemos, o sea, hagamos... Claro, empecemos desde el principio a hacer las cosas bien. Voy a hacer 2 preguntas fuera de la causa. Una sumamente naif, por no ser el término que estoy pensando, es...
porque digo, le voy a preguntar esto y me va a decir, obvio que no le voy a contestar nada más. ¿Te creo que no hay ningún grado de corrupción de Cristina en las causas que usted investiga? En las que yo investigo, nada. Absolutamente ninguna. Nada. Ninguno. Obra ninguna. pública, Otesur, los sauces. Ninguna. No. Mire, ninguna. Quiero ser categórico y no es que lo digo porque en definitiva me convertí en un fanático K. Lo que yo le explico es que las imputaciones que se hacen en esos expedientes son imputaciones que no tienen ningún correlato ni con la prueba ni con las calificaciones jurídicas. ¿Y por qué le digo esto? Porque si hubieran delitos en concreto, la construcción que hubiesen hecho los acusadores es distinta. En todos los expedientes, ¿qué es lo que tiraron? Asociación ilícita. Claro. Porque la asociación ilícita es un globo en donde, claro, poniéndose 2 o 3 personas de acuerdo, bueno, sin cometer ningún acto, eso sería un delito. Esa es una figura residual, eso es una figura que no tiene que ver con las imputaciones. Y respecto, voy un poquito más, sí, claro. Respecto a las cuestiones que tienen que ver con la actividad oficial o con los negocios privados, porque son 2 cuestiones. Respecto de los negocios privados, si le alquilaba a Báez, si le alquilaba a Cristóbal López, eso podrá ser una cuestión que podremos discutirla si estaba bien, si estaba mal, pero no es delito. No, pero un negocio incompatible. Usted no puede. No hay ningún negocio incompatible. Pero digo, el Estado administrador de Aerolíneas Argentinas, representado por Cristina Fernández de Kirchner, contratando los hoteles de Cristina Fernández de Kirchner. Es que no los contrató. Los hoteles ya tenían esos contratos antes de que fueran de la familia Kirchner. Y la familia Kirchner no administraba los hoteles. Nunca administró los hoteles. Los hoteles siempre fueron alquilados en su totalidad a empresarios. Esos empresarios son los que administraban el hotel en su totalidad. Lo que la familia Kirchner cobraba era un alquiler fijo. Es decir, si las habitaciones estaban llenas o estaban vacías, eso es una cuestión de giro comercial. Esto es otra mentira que dijeron. Al principio decían, cobran por las habitaciones y las habitaciones están vacías. Mentira, no cobran por las habitaciones, cobran un precio final por lo que es el alquiler. Bueno, esto fue analizado por el juez Ercolini. Y esto, justamente después de una larga investigación y una larga cantidad de consideraciones jurídicas, se determinó que no había ninguna incompatibilidad, ni desde el punto de vista administrativo, ni desde el punto de vista penal. Esto por un lado. Por el otro lado, los actos oficiales. Bueno, en los actos oficiales nunca encuentran absolutamente ninguno en donde digan, bueno, aquí ella cobró una coima, aquí cobró un sobreprecio, porque no son actos en los que ella participa. Por ejemplo, las causas de la fotocopia de los cuadernos, o como le quieran decir. Ahí que dicen, hay una asociación ilícita. Entonces, cada vez que hay algún contrato de obra pública o de transporte, bueno, ella tiene que haber participado porque era parte de la asociación ilícita, pero no hay ningún elemento concreto en donde digan, a través de este acto que firmó ella, se cometió tal delito. Cobró por tal cuestión que tiene que ver con un acto oficial. Es decir, en el cohecho uno vende un acto. Es decir, lo que tiene que hacer gratuitamente, recibe dinero para hacerlo o dejarlo de hacer. Bueno, esa construcción no está hecha en ningún lado. Enseguida vuelvo a cuadernos, me parece muy interesante, pero quiero decir algo. Una le concedo, hay algunos procesamientos que son muy impactantes porque dicen asociación ilícita y o cohecho y o. Un viejo profesor de Derecho Penal me decía, no puedes poner tanto y o en el procesamiento porque tenés que ser muy específico. Claro. En esa se la concedo. Hay algunos procesamientos de IO eternos. Que no van. De IO eternos. Ahora lo otro, el empresario que estaba en el medio de los hoteles no era el dueño del Four Seasons, era alguien muy cercano al expresidente de la Nación. Sí. Entonces digo, la dueña era la expresidente. El empresario era muy cercano y contrata con el Estado cuya expresidente maneja. Sí. Bueno, puede ser que eso esté mal desde un punto de vista ético, pero jurídicamente, desde el punto de vista de si esto es una acción típica, antijurídica, culpable y punible, mi respuesta es no. No lo hay. Voy a los cuadernos ahora, pero digo, ¿le hace ruido la fortuna de Cristina? ¿La fortuna de Cristina? Sí. Bueno, yo creo que tiene todo ampliamente justificado. Ha presentado distintas declaraciones juradas, esas declaraciones fueron auditadas. Fíjese que desde el punto de vista de lo que son sus números, nunca nadie pudo demostrar que algo de eso estuviera mal. Y lo que pasa es que lo falló Yardide, ¿no? Bueno, será un tema de que lo tengan que revisar si corresponde, y si se lo falló Yarvide, bueno, habrá que ver qué juez también puede hacerlo. No le voy a achacar a usted que haga investigación. No, yo no tengo nada que ver con Yarvide, por lo menos le aclaro eso. No, yo digo, me imagino en el estudio
uno está sentado y dice, bueno, viene el doctor Veraldi, ¿y por qué? Che, ¿dónde sacó tanta plata este hombre? Uno en el estudio hace ese comentario. Sí, eso es muy argentino. Dice, el tipo que tiene dinero, todo el mundo dice, ¿pues de dónde lo habrá sacado? ¿Y usted no se contó de dónde lo habrá sacado, Cristina? Mire, yo creo que tiene justificado que a través de una serie de actividades comerciales que desarrollaron, han ganado dinero en alquileres, han ganado dinero en plazos fijos. La verdad que nunca me puse en la tarea de contador. No, pero por eso dije una curiosidad que usted puede decir. No, usted un abogado de los 10 más importantes de este país. Muchas gracias por los 10. Pero no, claro, sí, porque si no alguno pues se ofende y viene acá y se me ofende. No, por favor, diga de los 20, si no, por no, las vamos dudas. a hacer los 10. No lo veo teniendo tele en el sur, 4 millones para su hijo en una caja de seguridad y así sucesivamente. Bueno, en el terreno de las suspicacias cada cual puede construir las propias. Claro. Yo no las construyo. Bueno, voy a cuadernos. Bien. En cuadernos se da una cosa inédita en la Argentina. Hay un señor que dice yo coimié. Sí. Hay empresarios, ¿no? Hay un señor que dijo yo llevé la coima. Bien. Hay otro señor que dice yo lavé la plata de la coima. Y hay un juez, vuelta a Ollarvide, que dice yo no juzgué porque me apretaban. 2 más 2 es 4. Me parece que hay un salto. A ver. Me parece que hay un salto. Porque en realidad uno tiene que ver qué es lo que pasó en esa causa, cuál fue el desarrollo y de qué manera se llegan a ciertas versiones de los hechos. Y digo versiones. Es decir, si el expediente ese se hubiese instruido como correspondía, hoy en realidad tendríamos la posibilidad de reconstruir la verdad. Pero si el expediente se inicia con una denuncia en donde eligen al fiscal, el fiscal elige al juez, el juez dice, bueno, yo me la quedo. Y después empiezan a recibirse declaraciones sobre la base de un cuaderno que no es cuaderno, sino que son fotocopias. El cuaderno lo quemaron en una parrilla. Y después vienen los arrepentidos, las versiones, que dicen, sí, en realidad sí, yo lo dije, pero bueno, si no lo decía me quedaba preso. ¿Cuál es la verosimilitud que puede tener todo eso? Lo quiero como abogado mío, doctor. No, una consideración, pero yo quiero que razonemos de verdad. Pero la razón en esto. Sí, ¿Es verdad? El fiscal fue elegido. Fueron al tribunal, tocaron la puerta y le dijeron esto. Sí. Comparto. Sí. Hubo una discusión de la competencia ahí de Bonadío. Rigurosamente cierto, porque era rara la competencia. Esa se la concedo. Gracias. Encima, el fiscal... Gracias. Encima el fiscal en una situación ética compleja, porque se niega a presentarse en indagatoria. Yo no conozco casos parecidos. Gravísima. Bueno, ahora digo, a partir del recolectar las pruebas, hubo un señor, unos cuantos señores empresarios que dijeron, yo coimié. Sí, hay uno que dijo está apretado, pero digo, Techín dijo que coimió para la campaña. Los 2 hermanos que hoy tengo serios problemas con los nombres, sepa disculparme, hoy tengo un día difícil. Los 2 hermanos que fueron patrocinados por Cuño también reconocían. Hay muchos que dijeron, yo coimié. ¿Qué dijo Cuño? ¿Qué dijo Cuño? Me lo dijo a mí en la radio. Bueno, ¿qué dijo? Yo, en definitiva, o le decía dejaba que dijera eso, o si no se quedaba preso. Y si tenía que decir otra cosa, también la decía. Ese es el problema. Cuando se procede a los martillazos, no se puede arreglar un reloj. Es decir, uno tiene que tener un mecanismo para que esto funcione. Y cuando hablo de un mecanismo no hablo de nada sofisticado, hablo simplemente de seguir al pie de la letra las reglas. Si yo tengo que utilizar este tipo de evidencia, que ya es de alguna manera cuestionable, la declaración de un arrepentido siempre tiene sus dimes y diretes, bueno, ¿qué precaución tomo? La que establece la ley. ¿Y la ley qué dice? Tiene que grabarlo por un medio técnico, que no es un papel. Un medio técnico es esto que estamos teniendo nosotros. Bueno, eso no lo cumplieron. ¿Por qué no lo cumplieron? Si esto otros fiscales del país cuando toman declaraciones lo hacen. Bueno, entonces yo cubro esa expectativa. Pero después la ley dice algo muy específico. Quien afirme algo, después tendrá que probarlo en el juicio. Y por eso estamos también interesados de que esta causa pase al juicio para poder interrogar a todas estas personas para ver si efectivamente esto que están diciendo se queda en sus propios dichos o si tienen forma de corroborarlo. Porque este arrepentido, si mintió y no lo prueba, tiene una pena, el agravamiento de la pena. Exacto, va a tener una pena muy grave por haber mentido, a salvo que él pueda indicar que se encontró en una situación de legítima defensa o de estado de necesidad, en donde dijo, bueno, voy a decir lo que me pide el fiscal porque si no me dejan preso. Acá lo linkeó inevitablemente con Ramos Padilla y D'Alessio.
No sé si tiene acceso a la causa. No, yo no tengo nada que ver y me mantuve siempre al margen porque creo que son expedientes independientes. Los sigo a través de los diarios y escucho todas las cosas que pasan y no dejo a veces de indignarme. La hipótesis, se lo pregunto al jurista, más allá del defensor técnico de Cristina, la hipótesis de Alessio es, grosso modo, hay una suerte de asociación ilícita constituida por un fiscal, un paraservicio, que yo no sé qué es de Alessio, pues no es ni abogado ni nada, un sector periodístico para apretar a integrantes de Cuadernos y acomodar la causa al designio político. ¿Le suena posible esto? Bueno, es una investigación que se va desarrollando y todos los días aparecen cosas diferentes. Habría, diríamos, un hecho que corroboraría en algo eso, es decir, haber llevado a algún arrepentido en la causa de gas licuado, que ese arrepentido en fin declarase bajo presión. Es decir, hay una prueba incipiente de que esto podría ser, diríamos, haberse reproducido como un modus operandi. Pero la verdad no tengo elementos para decir eso. Eso es una investigación que se desarrolla y la verdad, conjeturas a mí no me gusta hacer y más cuando de eso depende responsabilidades penales, responsabilidad penal del fiscal, del juez. Parece que hay que ser muy cuidadoso y que las cosas avancen como corresponde. Usted habla de fotocopias como muchos, ¿no? Pero digo, ¿no es una declaración, no se transforma en algo abstracto, para decirlo en términos jurídicos, si después viene la corroboración de los dichos del imputado o el testigo? ¿Cuál imputado? ¿Centeno? No, Centeno no, digo, bueno, sí, pero Centeno. Los empresarios imputados. Bueno, por eso todas esas cosas tendrán que ser corroboradas en el ámbito en donde las declaraciones sean efectivamente, diríamos, libres y voluntarias. Cuando podamos ver eso, entonces vamos a discutir si efectivamente es así o no. Pero además quiero plantear una cuestión, ya desde el punto de vista, diríamos, del interés que yo defiendo. Todos esos señores que declararon, ninguno dijo que le había dado plata a Cristina Fernández de Kirchner. Y esto está reconocido en las propias resoluciones judiciales. Es decir, ¿hubo coimas, no hubo coimas? Bueno, no sé, se tendrá que discutir. Pero lo que sí tenemos en claro, porque nadie lo dice, es que una de esas coimas iba dirigida a la Presidenta de la Nación. Pero que hubo coimas parece indiscutible. Todos reconocen que hay coimas. El punto es que fueron o al Secretario de Obra Pública o al ministro. No lo descarto. Pero concédame a mí que la coima existió. ¿Es posible que se coimeara a López o a De Vido y Cristina no lo supiera? Mire, hay ciertas causas en donde el juez dice que, por ejemplo, las coimas fueron del año 2007, por ejemplo, 2003 hasta el 2013. Cristina fue presidenta hasta el 2015. Si hubiese estado en las coimas, ¿por qué no llegó hasta el 2015? Si ella era la que hubiese cobrado. ¿Usted dice que en esa eventualidad había coimas con Néstor y no con Cristina? No, yo lo que digo específicamente, si me paro directamente dentro de lo que son los periodos presidenciales, si alguien dice que le daba coimas, vamos a ponernos en el año 2007 o 2008, y llegaba hasta el 2013, ¿por qué no llegó hasta el 2015? Si ella hubiese participado. Yo no sé si llegó hasta el 2013, si hubo coimas, no lo sé. Eso es lo que hay que reconstruir. Claro. Pero haciendo una hipótesis. Por ejemplo, hay una de las causas en donde se habla de subsidios al transporte automotor. Bueno, dice, no, después que cambió el ministro, entonces ya no hubo más coima. No sé si la hubo antes, pero seguro que no la hubo después, entonces. Desde el tribunal y de su estudio jurídico, ¿cómo lee el impactante hecho de los bolsos de López? No vamos a ir revoleo para que venga acá y me diga que nunca se revolean los bolsos y todo esto. Yo digo, el hecho de los bolsos es un hecho... Es un hecho horrible. Ese es un hecho, el hecho del revoleo de los bolsos es una cosa espantosa lo que pasó, es un caso claro de corrupción y que me parece fantástico que la justicia lo haya sancionado y le haya puesto una pena que la que corresponde. Ahora, ¿cuál es el origen del dinero de los bolsos de López? La verdad, no se sabe y esas versiones que dicen me lo dio uno, me lo dio otro, sobre eso no se ha profundizado. Y cuando no se profundiza sobre eso es porque quizás lo que se pueda encontrar no va a ser en favor de Cristina Fernández de Kirchner o en contra de Cristina, sino algún otro. Pero ahí sentado el juez Rafecas, que fue el que investigó la causa, dio la explicación de por qué técnicamente era imposible a través del termosellado de hacerlo. O sea, no sé, pero digo, esto no demuestra que había 9 millones de dólares de corrupción. Y es pregunta técnica. ¿Es posible que un secretario de Estado que reporta al ministro, que reporta al presidente, pueda hacerlo solo a esta recepción sin que la presidenta o el presidente lo sepa?
Yo creo que la hipótesis que no lo sepan existe, y de hecho existió. Cristina no tenía ningún conocimiento de esto. Cristina no sabía nada. No, absoluto, y me di cuenta cuando hablé con ella, me di cuenta. Vi en directo la indignación que tenía frente a esta situación. ¿Puedo preguntarle cómo fue? Sí, cómo no, cuando ocurrió esto fue una mañana, creo que una madrugada. Bueno, una madrugada que apareció esta noticia, bueno, y creo que al día siguiente o ese mismo día yo la vi, la verdad que estaba realmente muy, muy indignada. Creo que ella dijo incluso en alguna entrevista que usted le hizo, fue como una trompada en el estómago, una cosa así. Nada, también voy a intentar no transgredir el secreto profesional. ¿Le cae bien, Cristina? Sí, me cae muy bien. Me cae muy bien. Yo tenía una imagen pública de ella, como tenemos muchas personas, en donde, bueno, tiene un carácter muy fuerte, digamos, me permite la licencia autoritaria en alguna medida, pero la verdad que yo me encontré con una persona totalmente distinta a lo que era quizás una construcción, o lo que uno puede ver en un acto. Pero nada que ver, es una persona absolutamente razonable, de muy buenos modales. Yo son 3 años ya que la defiendo, más, 3 años y medio, y nunca hemos tenido una discusión. Nunca hemos tenido una discusión, compartimos opiniones, me da indicaciones sobre cómo hacemos las cosas. Le digo que no, y acepta. Mire que... Debe ser uno de los pocos hombres en la historia. Sí, y acepta siempre sobre la base de una discusión racional. Y tengo con ella, la verdad, un trato muy, muy afectuoso. Sin invadir el estado de salud de Florencia Kirchner, porque yo tengo una posición. Uno puede hablar de la salud de Máximo porque es funcionario, pero no Florencia Kirchner. ¿Qué piensa aquellos que dicen se fugó a Cuba porque sabe que va presa? No. Primero, no va presa porque no hay ninguna imputación penal en la cual su libertad se encuentre en peligro. Segundo, fue a Cuba sobre la base de un desarrollo que quería ser profesional, real, está acreditado, iba a hacer un curso y sobrevino una enfermedad. Y esa es la cuestión que hoy la tiene en Cuba. Está haciendo un tratamiento y ese tratamiento continúa. Esta es la verdad, es la verdad absoluta. Nunca, en ningún momento sospechamos de que podía ella ser detenida, por lo menos por medios legítimos. Ahora, si la van a detener por medios ilegítimos, bueno, eso ya está fuera de mi órbita de análisis. Pero lo cierto es que hoy está con un problema de salud y bueno, y sobre eso no voy a avanzar más. ¿Y no va a volver hasta que no esté cerrada su recuperación? Hasta que no tenga el alta de los médicos, y esto es lo que le corresponde a cualquier paciente. Hasta que no tenga el alta médica, ella no va a volver. Insisto, no invadamos la cuestión privada, pero digo, ¿tiene claro si ese alta se puede dar brevemente? ¿Puede tardar mucho? No lo sé, quizás cuando ahora Cristina vaya a Cuba, por ahí podamos tener alguna precisión un poco más clara, pero por el momento no. ¿Hay grieta en la justicia? Veo que, porque hablamos de D'Alessio, digo, Ramos Padilla es K, Bonadío es pro. ¿Hay grieta en la justicia? Mire, sí, hay grieta. Hay una grieta que tenemos que cerrar lo más rápido posible. No quiero pasar un aviso, pero nosotros trabajamos desde un espacio que se llama Iniciativa Justicia. Nos dicen que somos K, pero en realidad no somos K. Cuando somos abogados y trabajamos, hoy lo que hacemos es decir, bueno, queremos un servicio de administración de justicia y eso hay que cerrarlo. Es decir, que uno sea K o que sean de justicia legítima, eso no tiene que existir más. Todos tienen que ser jueces. Por supuesto que los jueces tienen simpatías políticas, pero tienen que ser neutrales. Diríamos, además de los suizos, como dice Cristina, los jueces también son neutrales. Y si no, ¿quién resuelve el conflicto? Si no, ¿cómo me siento yo ante un juez y le digo, mire, tengo este problema o tenemos este conflicto, usted resuélvalo? Si la respuesta en definitiva va a surgir, no, pero usted acá, eso no, así no funciona en ningún lugar del mundo civilizado. Y nosotros tenemos que volver a poner a la justicia fuera de sospecha. Lo trajo justicia legítima. ¿Justicia legítima es, doctor Veraldi, para usted? Bueno, en su momento apareció como una agrupación que estaba dentro del Poder Judicial y que generaba alguna discusión de espacios con otras agrupaciones que existían, otras listas. Yo no conozco bien cómo son las internas de los magistrados, pero funcionaba desde esa perspectiva. Y en esa perspectiva, bueno, había, diríamos, gente que siempre en el ámbito del derecho penal, como que eran más garantistas que los otros, y desde ese punto de vista yo creo que había una diferencia en criterios. Pero bueno, se politizó, diciendo, bueno, los que están de este lado son del gobierno y los que están del otro lado no lo son.
Y esto es lo que creo que no correspondía. Dentro de Justicia Legítima, quiero ser muy claro, tengo muchos amigos y son extraordinarios, muy buenos magistrados, solventes técnicamente, y la verdad yo nunca hubiese pensado que porque tuviesen una causa política o una causa en donde se discutieran intereses políticos, eso lo hubiesen puesto por encima de sus convicciones jurídicas. ¿Usted fue alumno de Zaffaroni, Doc? No. ¿Y qué piensa él? Zaffaroni es uno de los penalistas más importantes de la Argentina y de Iberoamérica, pero no es la escuela que yo sigo. La escuela que yo sigo es otra, es la de Enrique Bacigalupo, y su discípulo más importante en Argentina se llama Marcelo Sanzinetti, que es con quien yo aprendí Derecho Penal. Él es mi maestro. Y de lo que podemos decir del ámbito procesal, mi maestro Julio Mayer. Ellos son con los que yo me formé y con los que yo realmente tengo una gran admiración intelectual. Respecto de Zaffaroni, lo respeto muchísimo, me he encontrado muchas veces con él, tengo simpatía, pero no es la línea de pensamiento que yo sigo. ¿Qué siente cuando algunos dicen Zaffaroni pervirtió el derecho penal casi con esta ambición abolicionista o de corresponsabilidad social del delito? Que son unos ignorantes. Yo pienso eso, quiero ser categórico. Quien descalifica a otro diciendo que están a favor de los delincuentes porque ni siquiera se han tomado el trabajo de leerlo. Si se hubiesen tomado el trabajo de leer las obras de Zaffaroni, entonces yo creo que no dirían tantas tonterías. No dirían tantas tonterías. Por supuesto que tiene una posición en el derecho penal en donde se extreman las garantías, hace un análisis sociológico de los temas, él viene de la criminología y bueno, ese es una posición, un punto de vista. Pero bueno, yo desde la dogmática penal en la teoría del delito, yo sigo desde otra perspectiva. Tampoco sin invadir la intimidad personal o familiar. ¿Alguno en su familia le dijo, ¿cómo puede defender a esta? Sí, muchas veces. ¿Y? Y bueno, y les digo, miren, yo trabajo de abogado, son mis convicciones. Y en definitiva, todas las personas, es lo que decimos todos los abogados, todas las personas tienen derecho de defensa. Y bueno, como me quieren, se retrocede. Considerame que hay un plus, acá hay una vuelta, o sea, pues no es que está defendiendo a Juan Pérez, tal cosa, está defendiendo a Cristina. Y cuando escucha por ahí que alguien dice Cristina chorra. Bueno, en la Argentina se dice cualquier cosa. Mire, uno pasa a ser campeón al último de los delincuentes y después por ahí vuelve otra vez a la palestra. Es decir, no me tengo que llevar a cabo, o sea, si yo tengo que pensar por lo que veo en la calle, la verdad, Cristina es ídola y no chorra, porque no para la gente de detenerme, hasta me sacan fotos. Hasta llegamos al punto, hasta llegamos a este punto, que nunca lo hubiese soñado. Creo que hablamos en algunas otras oportunidades que yo no soy un abogado mediático. Voy a corregir, no era un abogado mediático. Me han colocado en esta senda y me ha dado un conocimiento público que es que, por ejemplo, me subo a un taxi y el taxista me pide una selfie. Bueno, visto en la calle, tendríamos que decir esto. Visto de los expedientes, sí. ¿Usted diría que es inocente en todas las causas que la patrocinan? Sí, no tengo duda. No tengo ninguna duda. ¿Todas? Ninguna duda. Mire, si quiere analizamos una por una, pero le cuento, por ejemplo, la del dólar futuro, otra cosa grosera. Es una causa muy tirada. Es otra cosa grosera. Yo no participo en la causa del memorándum, pero por lo que yo conozco, veo claramente que eso es una decisión política. Ahí no hay ninguna cuestión que tenga que ver con el derecho penal. ¿Otesur, Los Sauce, Obra Pública, es inocente? Y los jueces van a terminar diciéndolo, y bueno, y si no lo dicen, bueno, seguramente el que estaré equivocado soy yo, porque siempre voy a respetar lo que resuelva la justicia. Como no lo conozco mucho, de hecho es la primera vez que lo veo, no se lo puedo preguntar derecho, viejo. A otro abogado le pregunté, ¿no se la llevó Cristina? Bueno, yo acabo de contestar, creo que esa pregunta, de si podemos hacerla de distintas formas. Chorra se la llevó, bueno, se quedó con un vuelto. Por lo que yo conozco, por lo que yo veo en los expedientes, y lo digo con total sinceridad, yo no podría decir, podría eludir la respuesta y decir, esto lo va a resolver la justicia, no. Por lo que yo vi en los expedientes, por lo vi las pruebas que se han juntado, la verdad, la respuesta es, mantiene incólume su estado jurídico de inocencia. Dicho en el bar, ni chorra ni se la llevó. Eso es lo que yo puedo decir. ¿En la Argentina se hace justicia o se hace lo que se puede? Yo aspiro a que se haga justicia. La justicia no es perfecta, habrá que darle por ahí más elementos, habrá que controlar más. Hoy la verdad que la justicia está pasando por un momento terrible,
y no quiero exagerar, yo conozco la justicia desde el año 1980. Nunca tuvimos una crisis como esta, nunca. Nunca, en donde los jueces fallan de maneras, diríamos, desopilantes o terribles, donde se manejan las cosas como se manejan. Nunca vimos esto. Ni la servilleta. Nunca. ¿Y la dictadura tampoco? Luis, nunca. Yo vi esto. Es ¿Esta una justicia es peor que la de la dictadura? catástrofe. La justicia de la dictadura siempre va a tener una mancha increíble, porque, bueno, mientras funcionaba, hubo una cantidad enorme de gente desaparecida, torturada. Es decir, estamos en un cuestionamiento distinto. Yo nunca me pondría a comparar el gobierno de Macri con el gobierno de la dictadura, porque son cosas distintas. Yo hablo del funcionamiento de la justicia en lo que serían los casos tradicionales, en los casos normales. Lo que los jueces de aquella época resolvían, bueno, siempre tenían márgenes de arbitrariedad, pero bueno, eran, digamos, dentro de lo previsible. Hoy son barbaridades. Hoy son cosas... Bueno, yo vi la entrevista que hacía con el fiscal Delgado y creo que él coincide con lo que yo le digo. Y es un hombre que está dentro de la justicia. Total. Bueno, a todos le hago cuando vienen por primera vez la misma pregunta. ¿Nos morimos y qué pasa, doctor Beraldi? Nos morimos y nuestra energía reencarna en algún otro ser y trata de mejorar en otra vida lo que en esta vida no consiguió. Y estoy tentado. ¿Reencarna en Cristina, doctor? Yo en Cristina, sí. Me costaría ser mujer. Me costaría ser mujer. No sé si reencarno en Cristina. Reencarna en Cristina. ¿Y qué quiere que le diga si reencarno en Cristina? Lo primero que le pase por la cabeza. Pero Cristina está viva. No importa, esta es una reencarnación sui generis. Si puedo ser Cristina, y bueno, yo creo que usaría toda esa cantidad de poder que ella tiene y esa popularidad para hacer todas las cosas buenas que se puedan. Es la última venenosa, ¿eh? A ver. Reencarna en Carrió. En Carrió. Bueno, sería más flaco. Gracias por haber venido. Gracias. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.